Este ya es el 10º vistazo del álbum. Gracias a todos los que me han acompañado hasta acá con todos los momentos de aprendizaje y gozos que nos han brindado. Estos son los santos que veremos ahora y, para celebrar la primera decena de videos, haré un vistazo especial para que veamos detalles del patrono de la iglesia, San José, que celebramos el 19, y todo lo que se relaciona con la encarnación del Hijo de Dios, porque el 25 celebramos la Anunciación. No se lo pierdan. Empecemos el vistazo número 10 con el 10 de marzo, cuando recordamos los 40 mártires de Sebate y, para hablar de ellos, regresaremos un poco en la historia cuando el gobernador de Capadocia y de Armenia Menor publicó un decreto que condenaba a muerte a todos los cristianos que no abandonaran su religión. 40 soldados de diferentes nacionalidades se negaron a ofrecer sacrificios a los ídolos y se declararon firmes seguidores del Señor, pese a las amenazas y halagos que buscaban hacerlos cambiar de opinión, pues ni cuando el juez mandó que los torturaran y los arrojaran al calabozo desistieron. Entonces el gobernador, furioso, los sometió a que fueran llevados desnudos a un lago helado, junto al cual había un baño tibio para los que se dieran. Los mártires oraron al Señor pidiendo que ninguno de ellos renegara de su fe y cediese a la tentación. Después de 3 días y 3 noches de agonía, solo uno de ellos renegó de la fe, pero la reacción que le produjo el agua caliente después del intenso frío le costó la vida, perdiendo así la salvación eterna. Esto afligió mucho a los mártires, pero el Señor les consoló reemplazándolo milagrosamente con uno de los guardias que se convirtió al cristianismo y por inspiración divina compartió con ellos el martirio. El 11 están los hermanos Trófimo y Talo, naturales de Estratónica, detenidos por ser cristianos durante la persecución de Diocleciano. Intentaron lapidarlos, pero las piedras no llegaron a tocarlos. Parecían estar protegidos por un escudo invisible de Dios. Sorprendido el prefecto por este prodigio, dejó libres a los mártires, pero poco después fueron denunciados como cristianos y, como ellos hicieron pública su profesión de fe en Jesús, se les condenó a morir despedazados por garfios, aunque al final los crucificaron y los fieles recogieron los cuerpos y les dieron piadosa sepultura. El 12 conmemoramos la pasión de San Maximiliano, uno de los primeros mártires y muy joven, pues con 21 años reveló que era cristiano, y a pesar de las amenazas de tortura y muerte, el santo se mantuvo firme en su adhesión a Jesús, así que fue decapitado. Una mujer llamada Pompeya obtuvo el cuerpo de Maximiliano y le dio cristiana sepultura. Su ejemplo motivó a muchos, incluido su padre, que pronto lo siguió en el martirio. También el 12 está San Inocencio Papa, quien expulsó de la ciudad eterna a los perseguidores y detractores de San Juan Crisóstomo, a pesar de la oposición del emperador Arcadio en el 407. Pero a pesar de sus esfuerzos y negociaciones, no pudo evitar el saqueo de Roma por Alarico el 24 de agosto del año 410, y a petición de San Agustín condenó la herejía pelagiana. El 13 recordamos a Santa Eufrasia, hija de un pariente del emperador Teodosio I. Al morir su padre, Eufrasia se crió bajo la protección del emperador, que la comprometió en matrimonio con el hijo de un rico senador. La madre de Eufrasia comenzó a ser solicitada en matrimonio, pero decidió partir a Egipto y refugiarse en un convento con Eufrasia, que con solo 7 años quiso ser religiosa, tomando los hábitos como novicia a los 8 años. Pronto su madre falleció. Cuando la santa cumplió 12, el emperador Arcadio le envió un mensaje al convento para pedirle a Eufrasia que regresara a casarse con el senador. Pero ella se negó y le escribió al emperador una carta suplicando que la dejara en libertad, al igual que a todos los esclavos de su casa, y que vendiese todos los bienes heredados de sus padres para que fueran distribuidos entre los pobres. El emperador accedió a los deseos de ella, quien prosiguió su vida habitual en el convento. Sin embargo, la santa comenzó a sufrir tentaciones, para lo cual la abadesa le confió duras y humillantes tareas que le ayudaron a distraer su atención de lo indebido, llegando a ser un ejemplo de santidad tan grande que en su lecho de muerte tanto Julia, su compañera de celda, como la abadesa le imploraron a la santa que les obtuviera la gracia de estar con ella en el cielo. Poco tiempo después, ambas murieron. El 14 celebramos a Santa Matilde, que con sus oraciones concedía la victoria a su esposo Enrique, rey de Alemania, frente a los intentos de invasión de extranjeros. Ninguno de los que acudían a ella en búsqueda de ayuda se iba sin ser atendido. Era extraordinariamente generosa en repartir limosnas a los pobres. Su esposo casi nunca le pedía cuentas de los gastos que ella hacía y tampoco se disgustaba por las frecuentes prácticas de piedad. Después de 23 años de matrimonio quedó viuda. Su hijo Otón I fue elegido emperador.
Pero el otro hermano, Enrique, deseaba también ser jefe y se declaró en revolución. Otón creyó que Matilde estaba de parte de Enrique y la expulsó del palacio. Ella se fue a un convento a orar para que sus dos hijos hicieran las paces, y lo consiguió. Enrique fue nombrado duque de Baviera y firmó la paz con Otón. Pero entonces a los dos se les ocurrió que todo ese dinero que Matilde afirmaba que había gastado en los pobres lo tenía guardado, por lo que la sometieron a pesquisas humillantes. Y cuando les empezó a ir mal, comprendieron que era por tratarla así, por lo que le pidieron perdón, le permitieron volver al palacio y le concedieron amplia libertad para que siguiera repartiendo limosnas. Incluso cuando Otón fue nombrado emperador, la dejó encargada de Alemania, mientras iba a Roma a que lo coronara el Papa. Matilde le avisó a Enrique que pronto moriría para que se preparara, y así fue. En sus últimos años, Matilde estuvo fundando conventos y repartiendo limosnas a los pobres. La parroquia en Bogotá, Colombia, se encuentra en la carrera 35A, número 950 Sur, y tiene 3 marcos preciosos, con imágenes alusivas a los momentos que Jesús pasó en el Vía Crucis. El 15 está el martirio de San Longinos, que fue el centurión que por orden de Pilatos estuvo con otros soldados al pie de la cruz de nuestro Señor, el que al ver la reacción de la naturaleza por la muerte de Cristo dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios, y el que traspasó su costado con una lanza, lo cual hizo que le cayera una gota de sangre sobre sus ojos que ya no veían bien, y con esto quedó curado al instante. Por tal razón abandonó la carrera de soldado y después de haber sido instruido por los apóstoles, llevó una vida monástica en Cesarea Capadocia, donde ganó muchas almas para Cristo por medio de palabras y ejemplo. Muy pronto cayó en manos de los perseguidores que lo llevaron a juicio, y como se rehusó a ofrecer sacrificio, el gobernador ordenó que le quebraran a golpes todos los dientes y le cortaran la lengua. Sin embargo, el santo cogió un hacha y redujo a fragmentos los ídolos, de donde salió una horda de demonios que se apoderó del gobernador y sus ayudantes, que comenzaron a dar gritos y gemidos. Longinos fue hacia el gobernador y le dijo que solo con su muerte podría ser curado, por lo que fue condenado a ser decapitado. Tan pronto fue ejecutado el santo, el gobernador mostró su arrepentimiento y en el mismo momento recuperó la cordura y terminó su vida haciendo toda clase de buenas obras. El 16 recordamos otros mártires, Hilario Itasiano y a San Clemente Hofbauer, que fue el noveno de 12 hijos, nacido en Moravia, Austria, en 1751. A los 7 años fallece su padre y por inculcación materna, Cristo se convierte en el nuevo padre del santo, a quien decidirá más adelante consagrar su vida. A los 15 años trabaja como panadero en un convento y el superior, entusiasmado al ver su gran heroísmo por ayudar a los necesitados, lo ayuda a estudiar para el sacerdocio. Sin embargo, fallece y por eso solo pudo continuar años más tarde con la ayuda de 2 señoras ricas de la ciudad, a quienes el santo auxilió generosamente. Tras ser ordenado sacerdote a la edad de 34 años, viajó a Roma e ingresó a una comunidad religiosa recién fundada y sumamente fervorosa, los Padres Redentoristas, donde será considerado como el segundo fundador debido a su fecunda labor apostólica, la cual logró la extensión de esta comunidad religiosa por el norte de Europa, por ejemplo en Varsovia, la capital de Polonia. Durante 9 años predicó sin cansancio y fueron muchísimos los católicos indiferentes y los protestantes y hasta judíos que se volvieron fervorosos católicos, sin contar las numerosas vocaciones sacerdotales que logró. Además, el santo fundó orfanatos para recoger y educar gratuitamente a la juventud desamparada por el gobierno. Debido a las recientes guerras que sumergieron en la pobreza a la población, Napoleón mandó suprimir la comunidad redentorista y San Clemente fue expulsado del país, retornando a Austria, donde trabajará incansablemente los últimos 12 años de su vida, predicando para la conversión. Pero por decreto del emperador austriaco se le prohibió seguir predicando. Él sacó provecho de esto y se dedicó a confesiones. Gracias a las confesiones, logró que muchos penitentes lo llamaran el apóstol de Viena, porque despertó la religiosidad de la ciudad. Varios de sus discípulos fundaron periódicos católicos, otros se oponían fuertemente en la universidad a los que atacaban a la religión católica y buen número de ellos fue tomando un partido católico que más tarde será una fuerza poderosa que defenderá la religión. San Clemente fallece en 1820. El día de su entierro llega la orden del emperador aprobando que en Austria se extienda la comunidad de redentoristas.
El 17 celebramos el patrono de Irlanda, porque fue el que enfrentó a los celtas paganos y les enseñó la verdad, San Patricio. Cuando tenía 16 años, en el año 403, cayó prisionero de piratas junto con otros jóvenes para ser vendido como esclavo a un pagano del norte de Irlanda llamado Milcho. Lo sirvió cuidando ovejas. Trató de vivir durante 6 años, pero no lo logró. Así que el rudo trabajo y sufrimiento lo hicieron más espiritual. La manera en la que narra lo que vivió es espectacular. Si quieres detalles, escríbelo en los comentarios. Por ejemplo, él cuenta que oraba de continuo durante las horas del día, y fue así como el amor de Dios y el temor ante su grandeza crecieron más dentro de él, al tiempo que se afirmaba más su fe y su espíritu. Se conmovía y se inquietaba. Una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Para cumplirlo debió caminar 300 kilómetros e insistirle mucho al capitán, que por fin accedió a llevarlo a Francia. Después de 3 días de tormenta en el mar, tocaron tierra en un lugar deshabitado de la costa. Caminaron un mes sin encontrar a nadie y hasta las provisiones se agotaron. Le instaron para que pidiera a su Dios, pero él les dijo que debían primero confiar y volver sus corazones a él, brindándoles todo hasta saciarse, y así fue. Cruzó una piara de cerdos con la que se alimentaron por 2 noches. Todos mostraron su agradecimiento con Dios. Finalmente llegaron a un lugar habitado, y así Patricio quedó a salvo a la edad de 22 años, más o menos, cuando volvió a su casa. Con el tiempo, durante las vigilias de Patricio en los campos, se reanudaron las visiones, y a menudo oía las voces de los que moran más allá del bosque, más allá del mar del oeste. Gritan todas: «Clamamos a ti, oh joven lleno de virtudes, para que vengas entre nosotros nuevamente». Algunos historiadores sostienen que en esta época hizo un viaje a Roma y que el Papa Celestino I fue quien le envió a Irlanda con una misión especial, ya que su primer enviado, Palladio, nunca logró cumplir, porque a los 12 meses de haber partido murió en el norte de Britania. Para realizar esa misión encomendada por el pontífice, San Germán de Auxerre consagró obispo a Patricio. Permaneció una temporada en Ulster, donde fundó el monasterio de Saúl, y con la energía que lo caracterizaba se propuso la tarea de conquistar el favor del gran rey Logairi. Utilizaba un lenguaje sencillo al evangelizar, así que todos lo escuchaban con gusto. Por ejemplo, para explicarles acerca de la Santísima Trinidad, les presentaba un trébol, diciéndoles que así como esas 3 hojitas forman una sola verdadera hoja, así las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. La parroquia se encuentra en la calle 127, número 6075, que en Google aparece solo con nombre de San Patricio, porque la dirección grabada como Parroquia San Patricio es la de la capilla, que se encuentra ubicada en la parte de atrás de la parroquia, en la calle 38C Sur, número 73A24. El 18 recordamos a San Cirilo. Sus escritos son de gran importancia, llamados Catequesis de San Cirilo, pues le dieron el título de doctor y padre de la Iglesia, luego de haber sido obispo de Jerusalén por unos 35 años, y luego arzobispo, solo 3 siglos después de la pasión de Jesús. Por su defensa de la ortodoxia en la controversia arriana, se vio más de una vez condenado al destierro, pero contaba con amigos como San Hilario, que era defensor del dogma de la Santísima Trinidad, y San Atanasio, con quien defendía la divinidad de Jesucristo, que le profesaba una sincera amistad. Nos cuentan los historiadores de la Iglesia, Sócrates, Teodoreto, entre otros, así como San Juan Crisóstomo y San Ambrosio, que Juliano, sucesor de Constantino, planeó reconstruir el templo de Jerusalén para apelar los sentimientos nacionales de los judíos y para demostrar que lo que Jesús había anunciado en el Evangelio no se cumpliría. San Cirilo profetiza que sería un fracaso, y así sucedió, al igual que un fenómeno físico que predijo e impresionó a la ciudad entera que lo vio, una cruz en el cielo. Podemos detallar en otro video esta predicción y lo que sus escritos mencionan. Cuéntame si te gustaría. El 19 está nuestro super patrono San José, defensor de Jesús y María, por tanto, el mayor guardián de todos los católicos, pues seguro cuida a la esposa de Jesús, que es la Iglesia Católica que fundó él mismo con San Pedro, y por ello somos el cuerpo místico de Cristo. ¿Cuánto no amará y cuidará San José cada parte de ese cuerpo místico? ¿Cuánto no protegerá a la esposa de Jesús sabiendo que cuidó con tanto amor a la Sagrada Familia? Por ahora les comparto las parroquias que tenemos en Bogotá en honor a
todo este sacrificio que hizo por la Sagrada Familia en la carrera 100, número 2460. Así luce la entrada en la esquina de la manzana. Aprovechemos estas fechas para visitar a San José, conociendo el interior de la parroquia. La pureza y cualidades de San José son tantas que en este vistazo no alcanzo a describirlas. Centrémonos en que fue custodio del Redentor, como lleva el nombre una capilla más allá de la 170, cuya foto tomó de Google Maps, y que él es un excelente maestro, así como señala la parroquia San José Educador, en la carrera 72K, número 38D Sur. ¿Qué mejor guía que la de quien tuvo la grandísima misión de estar al frente de la Sagrada Familia? El 20 celebramos a San Daniel, profeta, que en el libro de la Biblia que lleva su nombre narra que pertenecía a una familia importante de Jerusalén. Era muy inteligente y estudioso y de agradable presencia. Así que el rey Nabucodonosor se lo llevó prisionero a Babilonia junto con otros jóvenes y lo hace instruir en todas las ciencias políticas y sociales de su país. Cada día se abstenía de tomar bebidas alcohólicas y de consumir alimentos prohibidos por la ley de Moisés. Los enemigos de la religión acusaron a Daniel porque 3 veces cada día se arrodillaba en la azotea de su casa a adorar y rezar a Dios. En castigo fue echado al foso donde habían leones sin comer, pero Dios evitó que lo atacaran, y esto hizo que el rey creyera en el verdadero Dios. Gracias a la inmensa sabiduría que Dios le concedió por su fidelidad, logró escalar los más altos puestos de gobierno hasta llegar a ser primer ministro bajo los gobiernos siguientes de Baltasar, Darío y Ciro. Además, revelaba sueños y visiones, y por ser tan estimado, sus correcciones fueron siempre bien recibidas. El 21 recordamos a Santa María Francisca, italiana, que tenía un padre tejedor de terrible mal genio. La mamá era una mujer extraordinariamente piadosa, la cual, antes del nacimiento de la niña, ante los tratos tan violentos de su esposo y ante los misteriosos sueños que había tenido, le consultó a San Francisco Jerónimo, el cual le profetizó que tendría una hija a la cual Dios le hablaría por medio de revelaciones, ayudando a gente en peligro y consagrándose a Dios. Esto sucedió a pesar de los azotes y el ayuno al que el papá la sometió para evitar que se consagrara a Dios, pues su madre le había enseñado a ser piadosa, y dedicó este tiempo a orar, meditar y hacer penitencia. Aprovechemos esta cuaresma para seguir su ejemplo y ya verán todas las bendiciones que podrán adquirir. Y lo mejor de todo, acerquémonos a la posibilidad de llegar al cielo. Pero sigamos con su historia. La mamá logró hacer que un padre franciscano viniera a la casa y convenciera al papá de dejar a su hija escoger la vía espiritual, y así en 1731 se hizo terciaria franciscana, es decir, se comportaba como religiosa desde su casa, y al morir su madre, ella se muda a la casa cural para ser sacristana, de donde se salva de morir aplastada por el techo gracias al aviso que escucha de una voz, pues ella tenía una conexión especial con Dios, que en varias ocasiones la hizo entrar en éxtasis, es decir, que la actividad de sus nervios y sentidos era suspendida, mientras recibía visiones sobrenaturales. Por ejemplo, de la Santísima Virgen que le daba mensajes, pero también el demonio se le presentaba en forma de perro rabioso para aterrorizarla. Afortunadamente, un día le oyó al crucifijo decir: «Cuando te asalten los ataques de los enemigos del alma, haz la señal de la cruz». Y además de invocar los nombres de las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, debes decir varias veces: Jesús, José y María. Apliquémoslo cada que nos ataquen tentaciones y dificultades. Esta santa, al rezar el Vía Crucis, sufría algunos dolores parecidos a los que Jesús sufrió en el huerto de los Olivos, en la flagelación, en la coronación de espinas, al llevar la cruz a cuestas y al ser crucificado. Cada Viernes Santo entraba en agonía como si estuviera muriendo en una cruz, y todo esto lo ofrecía por la conversión de los pecadores y el descanso de las benditas almas del purgatorio. Adquirió las 5 llagas de Jesús, y en 3 ocasiones la hostia consagrada fue volando hasta sus labios. Cuando su padre estaba moribundo, le pidió a Dios que le pasara a ella los dolores que el pobre hombre estaba padeciendo, con lo que logró salvar el alma de su padre y otras más. Anunció que iban a llegar muy pronto unos sufrimientos terribilísimos para la Iglesia Católica, pues en aquellos años llegaron las feroces persecuciones de la Revolución Francesa que ocasionaron tantas muertes de católicos. Pero ella pidió a Dios que no permitiera que ella presenciara estos desastres y murió cuando estaban empezando. El 22 está San Epafrodito, que parecía haber nacido en Filipos. Había ido a Roma, donde Pablo estaba cautivo, para llevarle una nueva colecta de parte de los filipenses. Allí cayó enfermo. Mejoró, pero aún necesitaba cuidados, como lo atestigua una carta de San Pablo al enviarlo de regreso. Además, el martirologio romano
señala que luego fue obispo de Terracina, enviado por San Pedro cuando éste estuvo en Roma, y donde bautizó a un buen número de conversos, dejando allí como obispo a Lino, y partió a Terracina donde consagró a Epafrodito. El 23 es día de Santo Toribio de Mogrovejo, quien llegó a Lima en 1581 como arzobispo. Los conquistadores sometían a muchos abusos a todos los locales y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos, por lo que empezó a atacar fuertemente todos los vicios y escándalos, incluso reprendiendo a los pecadores públicos, aunque estuvieran en altísimos puestos. Cuando iba de visita pastoral viajaba siempre rezando. Al llegar a cualquier sitio, su primera visita era al templo. Reunía a los indios y les hablaba por horas y horas en el idioma de ellos, que se había preocupado por aprender muy bien. Una vez una tribu muy guerrera salió a su encuentro en son de batalla, pero al ver al arzobispo tan venerable y tan amable, cayeron todos de rodillas ante él y le atendieron con gran respeto las enseñanzas que les daba. Su arquidiócesis tenía dominio sobre estos países, medía 5.000 kilómetros de longitud y en ella había toda clase de climas y altitudes. Aún así, la visitó completa 3 veces, a pie en su mayoría. Santo Toribio se propuso reunir a los sacerdotes y obispos de América en sínodos o reuniones generales para dar leyes acerca del comportamiento que deben tener los católicos. Cada 2 años se reunían todo el clero de la diócesis para un sínodo y cada 7 a los de las diócesis vecinas. Fundó el primer seminario de América. Insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios supremamente pobres. Casi duplicó el número de parroquias o centros de evangelización en sus arquidiócesis. Cuando llegó una terrible epidemia, gastó sus bienes en socorrer a los enfermos, y él mismo recorrió las calles acompañado de una gran multitud, llevando en sus manos un gran crucifijo y rezándole con los ojos fijos en la cruz, pidiendo a Dios misericordia y salud para todos. Después de su muerte se consiguieron muchos milagros por su intercesión. Santo Toribio tuvo el gusto de administrar el sacramento de la confirmación a 3 santos: Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres. Esta es la parroquia en Bogotá, con su nombre en la carrera Quinta A, número 4915 Sur, cuya foto tomó de Google. En Perú se celebra litúrgicamente su fiesta el 27 de abril. El 24 celebramos a Santa Catalina de Suecia, llamada también Santa Catalina de Vadstena. Nació hacia 1331, de padres nobles y cristianos. Era la cuarta entre 8 hijos y, al igual que su madre, Santa Brígida, llevaba una vida de automortificación y devoción por el espíritu. Cuando tiene 13 o 14 años, se casa con un noble de descendencia alemana por mandato de su padre. Ella persuade a su esposo, quien era un hombre religioso, a unirse con ella en un voto de castidad. Ambos viven en un estado de virginidad y perfección cristiana con caridad activa, hasta el día que ella se va a Roma a acompañar a su mamá y recibe la noticia de la muerte de su esposo, por lo que se queda en ese lugar y rehúsa todas las ofertas de matrimonio. Acompaña a su madre a Tierra Santa y se queda en Roma hasta su muerte, pues luego la entierra en su tierra natal, donde fundó la Orden Brigidina, también llamada la Orden del Santo Salvador. Catalina manejó el convento con gran habilidad y vivió ahí en armonía con los principios impuestos por la fundadora. Luchó por la canonización de su madre, pero por la confusión causada por el cisma se retrasó el proceso y no pudo lograrlo en vida. Escribió un trabajo devocional titulado Consolación del Alma, largamente compuesto de situaciones escriturales y antiguos libros religiosos, pero no hay copia en existencia. Generalmente ella es representada con una sierva a su lado, la cual se ha dicho vino en su ayuda cuando jóvenes sin castidad buscaban cortejarla. El 25 tenemos a San Dimas, de quien solo poseemos noticias ciertas acerca de su muerte y de su solemne canonización por parte del mismo Jesucristo, historia nunca repetida. Por haberle pedido con toda confianza a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, luego de haberse arrepentido de sus pecados. También el 25 conmemoramos la Anunciación, que pronto veremos con calma en el vistazo especial, porque el misterio de la Encarnación es algo increíble y fenomenal que hay que analizar con calma. Como parte de la Arquidiócesis de Bogotá, tenemos la Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora, ubicada en la calle 94, número 61A 55, en Barrios Unidos.
y la capilla está sobre esa misma cuadra, justo después del parqueadero, yendo de derecha a izquierda. Por ahora, mil gracias por acompañarme en este recorrido. Dios los bendiga por 10, por los 10 videos que ustedes muy generosamente me han ayudado a compartir, le han dado like y que se han suscrito. Nos vemos en el primer vistazo especial.